Sudamérica, desde Pereira, en el corazón de Colombia, sede social de la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, promotora del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, LICPE, en mi condición de presidente de su junta directiva y en nombre de sus directores, llego aquí para agradecer a todos los escritores y a todas las escritoras que nos hicieron el honor de aceptar esta invitación que les hicimos para ser parte de esta cuarta versión del LICPE y dirigirse a colombianos y amigos de todo el mundo a fin de que fundamentalmente educadores, niños, jóvenes y amantes de la literatura reafirmaran su interés por la lectura desde el mundo de los robots y de las hadas. Un agradecimiento sin límites entonces a María Teresa Andrueto, a María José Ferrada, a Cornelia Funke, a Marina Colasanti, a Marta Riva Palacio, a Verónica Murguía, a Yolanda Reyes, a Adolfo Córdoba, a Antonio Malpica, a Federico Ivantier y a Manuel Hernán Díaz. Agradecimiento muy especial para Andrés Jiménez, moderador, gestor y gerente de este proyecto, que hoy nos enorgullece, y a su excelente grupo de trabajo. Ellos hicieron posible toda esta tarea. Gracias también a quienes económicamente nos apoyan, al Ministerio de la Cultura de Colombia, a la Secretaría de Cultura de la ciudad de Pereira, a la empresa de energía de Pereira. Ni qué decir a los centenares de colombianos que desde La Guajira hasta el Amazonas acompañaron a los conferencistas y a los miles de enamorados de la literatura de toda América que nos sorprendieron con su participación numerosa, activa y asidua. Muchas gracias, muchas gracias. Hubiésemos querido que, como en el viaje a Ítaca de Cavafis, el camino hubiese sido más largo y esto nunca se acabara. De ustedes atentamente, Álvaro Vallejo Mazuela. Mari, muchas gracias por compartirnos el mensaje de Álvaro. Antes de darle paso a María Teresa, lo único que quisiera decirles es extenderles el agradecimiento que ya extendió el presidente de la Junta, contarles que vamos a tener una última actividad este jueves 15, que me parece muy sincrónico porque empezamos con un conversatorio con Adolfo Córdoba y Cornelia Funke, en el cual Cornelia abrió una oportunidad increíble para las personas que estuvieron en esa charla. Ella abrió una convocatoria para dar 2 becas completas con todos los gastos pagos para ir a su granja en California durante 5 días a hacer una pasantía. Recibimos cerca de 30 propuestas de las personas que participaron en esa convocatoria y vamos a estar entregando los resultados junto a Cornelia y junto a Adolfo Córdoba este jueves 15 a las 5:30 de la tarde hora de Colombia. Así que allí está para que se unan y se enteren de cómo termina esta aventura. María Teresa, un agradecimiento enorme también para ti y te dejo para que puedas hacer tu ponencia. Les recuerdo a la gente que las preguntas que tengan las pueden ir poniendo en la caja de preguntas y respuestas. Al final seguramente abriremos un espacio para responderlas. Vamos a desactivar el chat mientras se desarrolla la ponencia para que no se esté interrumpiendo la señal y luego lo volvemos a activar una vez abramos también la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, María Teresa. Bueno, a todos, buenas tardes, buen mediodía para algunos, para nosotros aquí en Argentina, buenas tardes. Por un lado, el agradecimiento al presidente de la Fundación por este espacio, y a vos, a Andrés y a Mariana, que ha estado todo el tiempo detrás en los controles, bueno, por la invitación, por la participación, y al público que hemos tenido, que bueno, también a mí me dejó muy sorprendida
la convocatoria, ¿no? Tan amplia, con gente de todas partes, ahí veía pasar los chats, bueno, mucha gente conocida, querida, y otra gente de lugares impensados. Muy agradecida por todo. Bueno, voy a leer algo, lo que escribí tiene que ver, como habíamos dicho, con realidad y ficción, la ficción como el oficio, la escritura como el oficio de mentir, ¿no? Ahí comenzamos. Cuando era una niña de unos 8 o 9 años, me mudaron de escuela, de una que estaba a unos metros de casa a otra que quedaba un poco más allá. En la escuela de más allá yo no tenía amigas y quería ganármelas, pero no sabía cómo. Esas chicas eran lindas, tenían el pelo muy largo y buenos vestidos debajo de los guardapolvos, todas cosas que me faltaban a mí. Para entonces yo ya leía con fluidez y amaba las historias cualesquiera fueran. Había en mi casa unos diccionarios de 12 tomos, una enciclopedia Labor, algunos libros de historia. Podía entrar a esos libros, como alguien entraría hoy a Google, y buscar una palabra, el nombre de un pueblo, de una ciudad, de una etnia, de un rey, de una heroína, de una flor, y encontrar información sobre esa persona, ese lugar o ese asunto. Un día se me ocurrió contarles a mis amigas algo que había encontrado en la enciclopedia, la historia de Rómulo y Remo alimentados por la loba. Creo que fue por azar que olvidé explicarles que lo había leído en un libro. Lo cierto es que mis amigas creyeron que me lo había inventado y me pidieron que les inventara otro cuento para el día siguiente. Les seguí el juego. Cada día, al regreso del colegio, después del almuerzo y los deberes, buscaba entre viejas revistas de fotonovelas o en una de crímenes muy de la época, o en diccionarios, enciclopedias, catecismos, historias de santos y libros de cooperativismo, algo para contarles a mis compañeras de grado. Mis historias gustaban, cada vez más. Aprendí a alargarlas o a cortarlas según la duración del recreo. Había un recreo largo y varios más cortos. Ellas, para entonces mis amigas, me convidaban con golosinas expectantes de nuevos relatos, sin saber que yo sacaba eso de libros o revistas, lo que me daba secreta vergüenza. Entre el regocijo de entretenerlas y la vergüenza que sentía, seguí sin embargo con el engaño, con ese vicio que Abelardo Castillo llamó el oficio de mentir. He sentido después muchas veces esa vergüenza, la de hacer algo indebido. Incluso ahora mismo, cuando en el proceso de combustión de escritura de un cuento o una novela, ingresa algo que vi hacer a alguien que conozco, que me conoce, una frase dicha al pasar por una amiga, o la traducción y reciclado de episodios de personas conocidas, asuntos o escenas familiares que entran transformados, enmascarados al caldero, mezclados con otros episodios soñados o vistos u oídos en otros sitios, en otros tiempos, para ponerlos a fermentar bajo mi propia fiebre imaginaria. ¿Por qué contamos? ¿Para qué sirven los relatos, los cuentos, las novelas? ¿Tienen alguna utilidad en nuestras vidas? ¿Por qué insistimos en contarnos incluso nuestra propia vida a nosotros mismos? Mi madre nos leía a mi hermana y a mí cuentos y nos hablaba de personas que había conocido y muy en detalle de su vida y de la vida de mi padre. Eso me convirtió no solo en una lectora, sino en una entusiasta receptora de relatos de todo tipo, y ahora yo hago eso mismo en torno a vidas reales o imaginadas para que algo en mí, muchas veces también en otros, se agite, se recomponga, se reconstruya o se amalgame. Los relatos nos dicen de nosotros algo que no pueden decir las ciencias ni las estadísticas, algo que tiene que ver con lo humano, la posibilidad de acceder a otras vidas y otros mundos. El deseo de acceder a otros mundos es algo que nació pronto para mí, en el entonces pequeño pueblo de llanura en el que me crié, en una época en la que casi no salíamos de la aldea y en la que tampoco había modos de comunicación que nos sacaran virtualmente fuera de ella. La lectura de ficciones fue un refugio contra el tedio, una ventana abierta.
Por entonces yo creía, como en general creen los niños, que en los relatos todo pasaba por los asuntos. Mucho después descubrí que la ficción es la forma estética de la mentira y que en sus mejores momentos, con las mejores escrituras, la ficción es una mentira que nos permite atisbar una verdad más verdadera que la verdad, y que esa verdad ficcional no está exactamente en los hechos, sino en el mejor modo de decir algo. Ficción viene de fictio, acción y efecto de fingir, o sea, dar existencia a algo que no la tiene en el mundo real, una invención. El concepto está vinculado a la mímesis que en Grecia desarrollaron Aristóteles, las obras copian la realidad a partir del principio de verosimilitud, y Platón. Las obras imitan a las cosas y las cosas a las ideas. Fingir es lo que hacemos entonces con mayor o menor eficacia los narradores, y en eso que hacemos, lo real está sumergido, metido dentro de lo irreal, o para decirlo mejor, dentro de lo ficcional. El resultado son historias ni verdaderas ni puramente imaginadas, algo de eso vimos en el seminario, que condensan lo hecho, visto o escuchado en oportunidades y tiempos diversos, de modo que en lo imaginado habita siempre mucha resaca de la propia cosa y del mundo que está ahí fuera de nosotros, porque la imaginación nunca se aleja del todo de la experiencia. El punto de vista de quien escribe, como el de cualquier otra persona, está moldeado por sus experiencias sociales y políticas. La fusión de todo lo experimentado en un individuo conforma su punto de vista, un punto de vista a través del cual ese individuo, nosotros en este caso, cada uno de nosotros, ve y comprende el mundo. Y eso determina, lo sepamos o no, seamos conscientes o no de eso, determina lo que entendemos, lo que escuchamos, lo que nos parece relevante, las conclusiones que obtenemos de nuestra percepción sensorial. Todo esto es de algún modo tomado por la teoría del punto de vista de Sandra Harding. Desde esta concepción, quien escribe relatos, hace la operación, el esfuerzo, la pirueta de salirse de sí para mirar desde otro, porque tal vez las cosas no son como se pensaba que eran. En la escritura, como en la vida, no hay una sola verdad. ¿Cómo volver verdadera una voz? Un particular modo de ver y de ser, un particular punto de vista al que entramos saliéndonos de nosotros mismos, es el verdadero desafío de quien escribe. Los narradores o los personajes, hechos solo de palabras, en sus modos de decir, se vuelven verdaderos, hablan de ellos mismos. En cuanto a mis libros, parecen más autobiográficos de lo que son. Creo que eso tiene que ver con el modo de trabajo. Entra lo biográfico, porque es casi imposible que no entre en una ficción, pero a la vez, cuando uno intenta ser fiel a lo biográfico, es difícil escapar a la fabulación. La ficción toma una materia cruda que es la vida, que no está toda junta, y la cuece de manera que no se noten los ingredientes. Un caldero donde se fusionan experiencia e imaginación, lo artificial y lo concreto, y entonces el resultado es que no escribimos historias exactamente reales, pero tampoco puramente imaginadas. La verdad literaria es una cuestión de escritura, y cuando funciona, no hay estereotipo o cliché que se resista, supo decir Juan José Saer, el escritor argentino. Lo cierto es que hay siempre una grieta entre las palabras y las cosas, y la narración es como un puentecito colgando sobre ese abismo. Lo humano particular es lo que está del otro lado, y para alcanzarlo hay que inventar un mundo, hay que encontrar coherencia entre sus partes hasta volverlo creíble. Así es como el relato amplía lo real. Así es como la narración pone en tela de juicio lo real, dice también Saer. Quizá por eso, muchas veces, un cuento o una novela, que son, por cierto, un artificio, recurren a una estrategia discursiva que simule que se trata de un hecho real, como a modo de ejemplo sucede en La intrusa de Borges.
Borges escribe en La intrusa, es un mecanismo que él usa muchas veces, ¿no? Yo traigo nomás este ejemplo. Dicen, dice él, dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tanto en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y mate, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después volvieron a contarme la enturdera donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque, punto suspensivo, y ahí viene el relato de la intrusa. Bueno, el lector no sabe si de verdad existieron estos hermanos Nelson, o Nelson o Nielsen, dice en algún otro lugar, estos hermanos que compartieron mujer, que asesinaron, etc. O si es un artilugio al que Borges recurre, como en otros casos, para simular que la historia es verdadera y que él no la está inventando, sino simplemente eh, transfiriéndosela al lector, relatándole al lector algo que vino de otra parte, algo que oyó de otra parte. Más modestamente, yo también recurrí, digamos, mucho más modestamente, he recurrido a algún artilugio parecido, como tantos otros escritores, en algunos cuentos, por ejemplo, del Anillo Encantado o de Huellas en la Arena, como decir, por ejemplo, son cuentos que tienen sobre todo la intención de parecer como arcaicos, ¿no? Entonces, la historia que voy a contar le sucedió hace muchísimos años en el corazón de Siam, por ejemplo, en La camisa del hombre feliz, o en los tiempos en que Almanzor dominaba el califato de Bagdad, los mongoles, en Olor a Nardos. Son comienzos que yo utilicé en algunos cuentos, como les digo, del Anillo Encantado, o otros comienzos de otros escritores, incluso más empecinados que yo en fingir que lo que se cuenta sucedió en realidad. Cosas del tipo de voy a contarles una historia que me contó X, o lo que sigue es un manuscrito encontrado en X sitio, etc. Es decir, traigo estos ejemplos para decir que son juegos que van en busca de un pacto de verosimilitud con el lector para una historia que intenta presentarse como verídica, juego que la literatura hace todo el tiempo. En Los bordes de la ficción, en el libro Los bordes de la ficción, Jacques Rancière desarrolla una investigación sobre las transformaciones en torno a la noción de realismo a lo largo de la historia. Es un recorrido el que él hace que va desde los románticos hacia Balzac, Flaubert o Sebald, y que es un mapa sobre la democratización de los relatos. Las transformaciones que hace la ficción en torno a la noción de realismo a lo largo de la historia, empezando por Aristóteles, quien consideraba que lo poético, lo que nosotros llamaríamos literatura, cuenta cómo pudieron darse las cosas, cómo pudieron suceder, mientras que la historia cuenta, del modo más preciso posible, cómo efectivamente sucedieron. Dice Rancière que después del romanticismo, con su exaltación del yo, la nueva literatura representada en Balzac y sobre todo en Flaubert desarrolla lentamente un proceso de democratización, una aparición de ventanas que comunican, que permiten mirar hacia afuera, hacia los otros, así como la aparición de grandes aglomeraciones urbanas que en las novelas capturan nuevos caracteres sociales. Se invierten de este modo los trayectos del adentro hacia el afuera a los que van desde el afuera hacia el adentro. Si en un comienzo lo que se narraba en las novelas era lo que el personaje, el yo siente y cómo mira el mundo, después en el realismo es el mundo el que ingresa al yo de quien narra. Un proceso que sigue en el siglo XX con la novela moderna, donde la historia y los acontecimientos externos, la problemática social, el mundo, la realidad dura del mundo,
se mete dentro de nuestras vidas y nuestras subjetividades. Cuando Dios abandona con el descubrimiento copernicano, cuando hablábamos en los talleres, decía, y repaso acá, porque no sé si tenemos el mismo público, o solo en parte, que cuando Copérnico descubre que la Tierra es solo un planeta que gira alrededor del Sol, que la Tierra no es el centro del universo, y entonces, por consecuencia, tampoco es el centro de la atención divina, y entonces decía, cuando Dios abandona con el descubrimiento copernicano el lugar desde donde había dirigido el universo y su orden de valores, la concepción teocéntrica del mundo, donde estaba separado el bien del mal y se le había dado un sentido a cada cosa, termina con eso, la concepción teocéntrica del mundo, y Don Quijote, con eso empieza la novela moderna, con eso empieza la literatura moderna, con eso empieza la edad moderna también, y Don Quijote sale de su casa y ya no está en condiciones de reconocer el mundo, porque en ausencia del juez supremo, el mundo aparece de pronto en una dudosa ambigüedad, y la única verdad divina se descompone en cientos de verdades relativas que los seres humanos nos repartimos. Cientos de verdades relativas y cientos de modos de contar, cientos de puntos de vista desde donde ver cada cosa, por lo cual lo que llamamos lo real se multiplica también, digamos, sin que tengamos una certeza, y la literatura se vuelve entonces, la única certeza de la literatura se vuelve la incerteza. De este modo nace, como decía, la Edad Moderna, con ella nace la novela, con ella nace la literatura contemporánea, y la imagen y el modelo que la literatura y los modelos, o la falta de un modelo único, que la literatura moderna y después la contemporánea nos ofrece. Entonces, lo que aparece es la intención de comprender el mundo como ambigüedad. Eso es lo que nos ofrece la literatura. Nos ofrece la inquietud de comprender que no hay una única verdad, sino verdades relativas que se contradicen, y nos lleva a poseer como única certeza la sabiduría de lo incierto. Ver algunas de esas verdades singulares para intentar comprender parece ser el camino. Ver, verdad, incerteza. Lo que la narración muestra, lo que muestra desesperadamente, es un manotazo ante lo inenarrable, dice la cineasta Lucrecia Martel. Necesitamos que haya mucha gente pudiendo narrar. Necesitamos de esa diversidad. Necesitamos muchas perspectivas de lo que es la existencia. Necesitamos diversidad para que lo inenarrable se achique. Así, el arte, la literatura específicamente, intenta poner en duda las verdades aceptadas o consensuadas, poner algo de eso en cuestión para desacomodarlo todo e ir en busca de un cierto relativo nuevo orden en ese caos. Porque un cuento, un poema, una novela, organizan un orden singular, en una matriz que se construye para cada obra y que con cada obra se rompe para no volver a ser utilizada. El pincel sirve para quitar a las cosas del caos, dijo alguna vez el poeta y dibujante chino Xi Tao. Por esas vías, el arte se ocupa de mostrar una realidad más real que aquella que encontramos en la vida e intenta dar sentido a la experiencia. De nada nos serviría ya la mímesis, porque tenemos en el mundo contemporáneo la posibilidad de copiar esa realidad por otras vías. Entonces, el arte
la literatura como una manifestación creativa, busca otras cosas, busca unos desvíos con respecto a lo mimético, busca un modo que haga, como decía, una salida tangencial a lo mimético para acceder a una realidad más compleja y totalizadora. Para acceder a esa realidad más compleja y totalizadora que puede expresar el arte, es necesario entonces decir no a la mímesis, decir no al naturalismo en busca de un realismo nuevo, de formas nuevas de realismo que integran lo fantástico, lo extraño, la caricatura, lo grotesco, en fin, un realismo inventivo, irreductible a lo unívoco y a lo literal, donde el arte exprese lo real, una forma de lo real que vacila frente a lo extraño, donde lo cotidiano se suspende ante lo asombroso y donde lo natural se rinde ante el misterio, para que lo narrado devenga altamente condensado, para que, siendo altamente condensado, pueda desplegarse de tal modo que cada uno de nosotros encuentre ahí refractada una verdad personal. Bueno, girando un poquito entre la realidad y la fantasía, la ficción, la mentira, lo biográfico, lo autobiográfico y la invención, la literatura nos ofrece algo que se agrega, digamos, a lo real, como bien dice Juan José Saer en su libro sobre la ficción. Yo me quedo aquí esperando algunas preguntas, ustedes me dirán. ¿Te parece, Andrés? Claro que sí, María Teresa, por supuesto. Permíteme, bueno, primero como invitar a la gente a que ponga sus preguntas, sus inquietudes allí en la caja de preguntas y respuestas. Vamos a tener muy seguramente alrededor de unos 20, 30 minutos como para poder responder. Pero mientras van poniendo sus preguntas, quisiera aprovechar también para darle paso un momento a Mariana, que todo el seminario ha estado allí apoyando en la logística, en la organización de la página web, de las redes sociales, y me gustaría mucho que hoy diera un paso al frente y pudiera saludar a todo el público mientras damos el tiempo para que pongan allí las preguntas. Gracias, Mariana, que has estado cuidándonos a todos. Yo no sé si me ven. Te vemos y te Sí, escuchamos, claro. Mari. Ah, bueno. Hola. Ay, hola a todos. Esto, bueno, pues a mí como que me da súper penita. Pero quería aprovechar la última charla del seminario para darles las gracias también. Primero a María Teresa, pues como en este momento, porque qué grande y escucharla siempre es un placer. Y bueno, a Andrés y a la FUC y a todos por darme la posibilidad de trabajar en este bello seminario, pero también a todas las personas de la comunidad, como del seminario LIGPE, porque para mí ha sido un súper privilegio, como a veces me despertaba por las mañanas y lo que más quería hacer era responder los correos del LIGPE. Y como un montón además, pero como con toda la alegría de, bueno, el arte, la magia también se puede extender a nuestras acciones administrativas, súper cotidianas, como al servicio al cliente, a todo eso, y también a crear las imágenes, hacer dibujos, y ya quería darle muchísimas gracias a ustedes y ya. Muchas gracias a ti, Mari, porque has hecho del LIGPE algo muy cálido, muy cercano, muy bonito, y sé que has hecho amigos y amigas en todos los lugares de Latinoamérica respondiendo sus correos, así que muchas gracias. Sí, la gente lo valora mucho ahí, veo los mensajes y todo, sí. Ah, qué lindo. Muchas gracias. A mí me encantó hacer parte, como hacer crecer esta familia.
Muchas gracias, Mari. Muy bien, María Teresa. Aquí ya tenemos algunas preguntas, así que voy a empezar a transmitírtelas. La primera pregunta que tenemos acá es de Dana Elizondo. Y Dana te pregunta, ¿cómo invitar a los niños y jóvenes a enriquecer y ampliar su realidad a través de la lectura? Claro, bueno, ya sabemos que la literatura, digamos, las ficciones, podríamos, o la poesía y las ficciones, em, nos ayudan, digamos, activan el imaginario, entre otras muchas cosas, nos llevan a ponernos en lugar de otros, de otras, y eso amplía el conocimiento de la realidad. Me gustaría traer una frase del escritor y antropólogo brasileño Darcy Ribeiro que dice, escribo porque quiero ver cómo es el mundo desde los ojos de los demás, y dice también que la lectura nos permite vivir más de una vida. Digamos, todo eso puede entrar en el mundo de un niño, porque también, bueno, ahora estamos todos en nuestras casas, y digamos, no podemos decir que la gente viaje para conocer otros lugares y otras experiencias, pero aun cuando hubiera un mundo abierto otra vez y se pudiera viajar, al corazón de lo humano se puede viajar quizá mucho más en los libros que en una rápida recorrida por los lugares a donde uno va, salvo que uno se quede mucho tiempo en el sitio, ¿no? Porque cuando uno va a otro lugar, bueno, es el paisaje, es la ciudad, es una mirada así un poco más superficial, si se quiere, de los caracteres humanos de ese sitio. Como digo, salvo que uno se decida a vivir un tiempo ahí. Y en cambio, a través de la literatura, uno puede ingresar en esos personajes, si están bien construidos, de un modo muy hondo, en distintos, entre comillas, paisajes de lo humano, ¿no? Es Saer también, al que le escuché una vez decirlo, no se lo vi en los libros, pero decirlo en una charla que dio en Córdoba hace muchos años, de esto. Dice, bueno, uno va a un libro de historia para aprender historia, un libro de geografía para aprender geografía, etcétera, pero ¿a dónde va cuando uno quiere saber de lo humano, aprender de lo humano? Va a la literatura, o va al arte en general, ¿no? Pero en la literatura particularmente, o será porque uno tiene más experiencia en esta zona creativa, ahí se da una confusión muy fuerte entre las ideas y lo estético, entre el desarrollo del pensamiento. Por eso, y la creatividad de la palabra, ¿no? Por eso es que hay una diferencia entre la literatura y el resto de las artes. Por eso es que habitualmente se habla de la literatura y del arte, ¿no? Es como si la literatura fuera y no fuera parte del arte, o sea, al mismo tiempo. Porque claro, también la podemos entender como pensamiento, como ensayo, como reflexión, ¿no? Eso. Bien, María Teresa, la siguiente pregunta que tenemos aquí es de Analia Rosa y ella dice, no sabía que en Argentina teníamos una Sherezade propia. Mi pregunta se relaciona con tu biblioteca, que de a ratos me distrae y quisiera extender la mano. Lo que te pregunta es, ¿quiénes te han mentido? Y ella dice, a mí, vos, entre mis preferidas. Gracias. Sí, acá tengo la computadora y la cámara en el escritorio y acá, bueno, hay muchos libros. Tengo que decir que esta habitación son los libros de poesía, que la narrativa y el ensayo y la literatura infantil las tengo en otra parte, en otras habitaciones de la casa, que acá básicamente poesía y los libros con los que estoy así trabajando en este momento. Este, quienes me han mentido muchísimo, es esto. Bueno, me encanta que me mientan. Así que bueno, soy una lectora voraz, por supuesto que tengo, por momentos voraz y por momentos también con ciertos libros me detengo mucho, morosa también, ¿no?
las dos cosas se alternan. Este, pero bueno, siempre tengo algo, siento yo que soy, voy a decir algo que no sé si tal vez es como un autoelogio, que me siento una lectora joven siempre, en el sentido de que sigo descubriendo, joven es solo en este sentido, en que sigo descubriendo autores y lecturas como cuando era joven, ¿no? Releo también, por supuesto, y tengo lecturas a las que vuelvo de otras épocas, pero sigo encontrando cosas nuevas. Por ejemplo, lo último que leí, lo penúltimo en realidad, son unas novelas de Maricé Condé, una escritora caribeña de la isla de Guadalupe, negra, feminista, postcolonial, dos libros suyos, Corazón que ríe, Corazón que llora, y La vida sin maquillaje, que, bueno, la recomiendo fervorosamente, me la devoré en un fin de semana, me devoré 2 libros, no siempre pasa esto, algunos libros son para una lectura más lenta, o después vuelvo, leo rápido y después, porque me puedo parar y después vuelvo, me detengo, me gusta marcar cosas, anoto cosas, digo, esto es para una cita, esto es para una epígrafe, ¿no? Eso. Sí, Segude, Maricé Condé. Bueno, ya veo que tenemos lectores que, bueno, dije Maricé Condé, aquí preguntan algunos, Maricé Condé, pero bueno, voy de la crónica a la novela, de la novela al cuento, del en medio siempre la poesía, el ensayo. Por ejemplo, recientemente leí, algo cité ahí en la charla de Los bordes de la ficción de Rancière, que es un filósofo, ensayista, pensador que sigo bastante, que me interesa mucho. Bueno, así. Siempre es como, soy una lectora no tan organizada, digamos, ¿no? Voy guiada por los entusiasmos. Por eso digo que soy joven en ese aspecto. Bien, María Teresa, increíble que esa sea solo tu sala de poesía. Qué envidia. Bueno, tenemos por acá una pregunta de María del Socorro Orgueira o Orgueira. Ella te pregunta, ¿por qué será tan universal preguntarnos cuánto hay de real en las ficciones que leemos? Sí. ¿Necesitamos alguna certeza que nos libere del riesgo que vivimos en la lectura? Creo que eso siempre me llama mucho la atención, porque a mí también, como a ella, porque, por ejemplo, muchas veces me preguntan, y a veces no me preguntan, sino que directamente lo consideran así. Me dicen, por ejemplo, leo en algún lugar, Stefano es la historia de su padre, por ejemplo. O en tal lugar, digamos, relata su vida en lengua madre, por ejemplo. Eh, Esto porque, por ejemplo, entre Stefano y la vida de mi papá, bueno, porque mi papá era italiano, mi papá vino a la Argentina, pero bueno, mi papá era italiano, pero no vino a la edad de Stefano, mi papá vino a la Argentina, pero no vino en la época de Stefano, no le pasaron a él esas cosas. Cuando yo digo que de Stefano lo más parecido a mi papá, aparte del nombre, es un personaje secundario que se llama Aldo Moretti, se sorprenden, porque, bueno, o sea, hay cosas, siempre hay una fusión. La gracia está en que no se noten las posturas, no se noten los ingredientes. Uno mete ahí, digamos, de todo, ¿no? Claro, uno recurre a cosas que conoce, o que vio, o que vivió, cuando el personaje las necesita. Yo creo que yo haría una diferencia muy grande, no sé si todos manejan, hay bueno, últimamente mucha escritura, lo que se llama, esa línea que se llama escritura del yo, donde hay escritores que tienen, más allá de que también entre ahí la ficcionalización, la fabulación, pero son escritores que intentan contar episodios de su vida, o su propia vida, ¿no? En mi caso, no es así, digamos. Ingresan cuestiones, aspectos de lo biográfico o de lo que yo vi y demás, pero
pero para ponérselos a algún personaje si el personaje lo necesita. O sea que es muy distinto. Si uno quiere contar la propia vida, yo no la he querido contar. No me parece tan interesante mi vida para contar, para hacer una novela sobre mi vida, digamos, ¿no? Pero sí hay cosas de mi vida o de mi experiencia que han ido a alimentar a personajes de ficción, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre querer contar la propia vida y entonces, bueno, hay una mayor, una búsqueda de cierta fidelidad y lo otro, que es más lo que yo hago, que algunos elementos de la propia vida ingresen a la ficción. Por decir, en Lengua Madre, una de las tres mujeres, Julia, está en un sótano en Trelew. Yo la ubiqué en ese lugar, en esa ciudad argentina, porque yo he vivido un año y medio más o menos en Trelew en época de la dictadura, y entonces tenía un registro visual del lugar. Para mí es muy importante eso. Y entonces, por eso ella está ahí. Pero ni yo estuve en un sótano, ni fui madre en ese lugar, ni tuve una niña escondida ahí, ni a mi hija la llevaron mis padres. Eso no. Entonces, es un borde, que a mí también me interesa, que le hace creer al otro a veces eso, ¿no? Pero, bueno, en el mundo de la ficción. La ficción, claro, para involucrar al lector, a veces le tiende esa trampa, esos juegos, ¿no? María Teresa, yo quisiera aprovechar aquí como esta respuesta que acabas de dar para plantearte algo más como respecto a esto que me parece muy interesante. Porque a veces nos obsesionamos por las fechas, los lugares, ¿no? Decimos, la biografía de alguien es cuándo se bajó del avión y cuándo se volvió a subir y en dónde. Pero hay otra manera de ver esto que tiene que ver con las ideas, con las creencias, con los sentimientos, con la manera en que los personajes piensan y ven el mundo. En ese sentido, tus personajes tienen más de autobiográfico que en ese sentido de las fechas y los desplazamientos, o también tus personajes tienen creencias y pensamientos que vienen de lo que el personaje te pide. No, lo segundo sin duda, lo segundo. O sea, ese es el juego para mí de escribir, una salida de mí y un ingreso en otro. Por ejemplo, en un otro que a veces tiene ideas más parecidas a las mías, o yo más parecidas a este personaje, y a veces muy distantes, pero nunca son mis ideas, digamos, lo que yo quiero transmitir. Mejor dicho, la literatura a través de las ficciones termina transmitiendo ciertas concepciones del tiempo, de la lengua y demás, pero desde la perspectiva de un personaje. Entonces, bueno, ese personaje puede ser, por ejemplo, en el cuento que se llama No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, bueno, está contado desde una mujer muy conservadora, muy religiosa, que vive en una situación casi en el borde del incestuoso con su hermano, en pleno campo, en un lugar. Esa es una mujer muy distinta a como soy yo en la realidad, ¿no es cierto? O, bueno, qué sé yo, podría poner un ejemplo de un cuento que mira a un personaje como el pianista, o algunos quizá, digamos, en algunos el borde es un poco diferente, pero es un poco más sutil, digamos. Pero, por ejemplo, en mi novela Los Manchados, las que hablan son todas mujeres viejas de un lugar del norte, o sea, yo no soy esa, desciendo de inmigrantes, viví y me crié en la llanura, bueno, eso, ¿no? Claro, no, es poder entrar como en el alma, en la subjetividad de un otro posible. Claro que ese otro
claro que un escritor, creo yo, tiene un arco fuera del cual es muy difícil ubicarse. O sea, yo para entrar en un otro, tengo que tener un cierto conocimiento de esa zona social o de edad y demás. Una cierta percepción, o por lo vivido o por lo visto. Yo no sé si podría darle una primera persona a, no sé qué decir, por decir a un aborigen africano de un lugar que yo no visité nunca, ni conozco, ni escuché. A lo mejor no. O sea, hay como un campo de la experiencia. Wallace Stevens dice que eh, eh, todo escritor, toda persona, digamos, pero todo escritor tiene un arco de sensibilidad fuera del cual nada existe, ¿no es cierto? Bueno, si yo, esa sensibilidad también está hecha por lo que uno vive. Por eso también la novela no es un género tan precoz. Hace falta, digamos, quizá uno encuentra, pocas veces, un genio así, como Rimbaud, por ejemplo, escribiendo a precocidad poesía, porque está hecha como de una musicalidad, una especie de ensoñación, digamos, ¿no? En cambio, una novela que necesita más de la experiencia y de una cierta racionalidad, pero sobre todo de la experiencia, bueno, yo no conozco, por ejemplo, grandes novelistas anteriores, muy anteriores a los 20 años, ¿no? Entonces, hay algo de la experiencia que uno necesita para entrar en el universo de un personaje. Y volvería un poquito a eso de lo autobiográfico, de las escrituras del yo, que, por ejemplo, hay algunos escritores que a mí me resultan muy interesantes en ese sentido. Quizá una de las más interesantes es una escritora francesa que se llama Annie Ernaux, o Arnaud, Ernaux se escribe, no sé si lo estoy pronunciando bien en francés, pero y hay otros por supuesto, pero quiero decir que me parece que esas escrituras funcionan solo en la medida en que ese escritor tenga una vida interesante, porque en general la vida de los escritores no es tan interesante. Un escritor se pasa muchas horas sentado frente a la computadora o un cuaderno, qué sé yo, no es una vida de aventuras, digamos. Entonces, quizá lo interesante de un escritor sea la profundidad con que pueda mirar la vida de los otros, que sí es interesante. Gracias, María Teresa. Aquí, a continuación, tenemos para seguir una pregunta de Karina Echevarría, que te pregunta, ¿es entonces la metáfora la forma de ese desvío que el arte busca para expresar lo real? Claro, sí, en, en buena parte, puede haber otras maneras, pero la metáfora, entendí, en la narración, en la narratividad, en el cuento, en la novela, la metáfora es diferente que en la poesía. Digamos, si uno le acepto lo que ella dice, y acuerdo, si entendemos como metáfora, en el caso del cuento o la novela, contar algo, contar una historia, para que el lector infiera otra. No la metáfora en el sentido de la poesía, la figura retórica, sino que aquí sería como un relato que en lo pequeño habla de lo grande, o que para decir una cosa eh, habla de otra, ¿no? Un relato que funciona como metafórico de algo más grande o de algo distinto. Lo pondría, es un poco odioso ponerlo con propios ejemplos, ustedes perdonen, pero se me viene a la cabeza. Por ejemplo, hay un cuento mío que se llama La muerte y las aves, se encuentra en internet, lo pueden ver, está colgado en algún sitio, y ahí hay alguien que habla es alguien que se encarga de matar matar aves en un gallinero, pero todo el tiempo eso que está diciendo del gallinero es como si se tratara de matanzas de la dictadura o algo así. Entonces, en ese sentido digo lo metafórico, ¿no? Se habla del gallinero, pero se está hablando de otra cosa.
o el lector puede entender otra cosa. Bien, María Teresa, justamente allí pienso que en gran relación con esto que vienes hablando, tenemos dos preguntas, te las voy a leer las dos porque son parecidas, tienen mucha relación. Las que preguntan son Nuria Rodríguez y Gabriela Bonino. Entonces la pregunta de Nuria es, ¿cómo reconciliar hoy la corrección política con la metáfora, la fantasía en el arte? Y te da muchas gracias. Y Gabriela, al mismo tiempo, te pregunta esto. ¿Qué pasa con la relación política y ficción? ¿Lo encuentras en la literatura infantil? Bueno, las veo como dos cosas las que voy a ir. Porque una cosa es lo político y otra cosa la corrección política. Entonces voy primero. La corrección política es el mayor enemigo de la literatura, ¿no? El mayor enemigo del arte es la corrección política. La literatura en todo caso, el arte en general, propondría un desvío a la corrección política, ¿no? Entonces, porque se ocuparía, porque la corrección política vendría a ser un comportamiento, vendría a hablar de un comportamiento general, cómo debiéramos ser. Y si voy un poquito más allá, todavía la corrección política sería como una máscara para no decir lo que realmente se piensa. Entonces, puede ser ese enmascaramiento, y aunque no fuera así, aunque se tratara, aunque fuera honesta esa corrección política, genuina me refiero, en el sentido de no ser falsa, de ser genuina, eso está para nuestras vidas, ¿no es cierto? Bueno, podríamos decir, bueno, el respeto por el otro, ciertas condiciones con respecto a la mujer, o condiciones con respecto a raza, género, a clase, etcétera, etcétera. Pero en la escritura es un enemigo, en el sentido de que uno escribiría algo que no desacomode a nadie, que le dé al otro lo que el otro quiere, o que lo deje al otro tranquilo, digamos. Y lo que lo que debe producir la literatura es una incomodidad del otro. Y entonces ahora voy a la otra parte de la pregunta, esto de cuáles son las relaciones entre la política y la literatura, me parece que era la pregunta, ¿verdad? Lo que une al arte con la política, lo que los vuelve el punto en que se hermanan, es la posibilidad de producir disenso. Una obra de ficción, una escritura, una obra literaria, llamémosle, en el sentido de que sea, ¿a qué le llamaríamos literaria? Una escritura lo suficientemente ambigua como para no ser plana, no agotarse en una sola lectura y demás, nos interroga, nos increpa, nos pone en cuestión, nos conmueve, nos sacude, nos incomoda, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nos hace que nos confrontemos con nosotros mismos y que entremos en disenso. A la hora de escribir y a la hora de leer también. Yo voy a poner un ejemplo, otra vez mío, perdonen, pero por ejemplo, en un cuento que se llama La Redentorista, que no a mucha gente le gusta esta tranquilidad, me parece que también está colgado en algún sitio, en ese cuento, por ejemplo, yo, la Tere, que soy una persona que tiene una cierta idea acerca del lugar de la mujer en la sociedad, acerca de las cuestiones, bueno, religiosas y demás, bueno, algunos modos de plantarse uno generacionalmente, me puse en cuestión con respecto a ese posicionamiento ideológico, digamos, que yo tengo en la vida por fuera de la escritura, en el lugar de quizás una de las nueras de la mujer que se muere en La Redentorista, increpándome a mí misma acerca de una idea de mi juventud, que era pensar que nuestras madres
que nosotras íbamos a ser distintas de nuestras madres, más liberadas, porque en mi caso, una madre de un pueblo, aunque una madre con una gran complejidad subjetiva, una gran riqueza subjetiva, pero digamos, una madre ama de casa, bueno, entonces nosotras íbamos a estudiar a la ciudad, hacíamos una carrera universitaria, y íbamos a ser más libres, más independientes que nuestras madres, y más luchadoras que nuestras madres. Y bueno, en ese cuento yo me pongo en el lugar incómodo de mirarlo desde una nuera, mirar a esa mujer de otra época, de la época de mi madre, desde una nuera, y ver si la cosa es tan así como yo creía. Entonces, esa incomodidad, ¿no? Preguntan por el nombre del cuento, se llama La Redentorista. No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, y puede que lo encuentren porque muchos cuentos están sueltos también en internet. Bien, María Teresa, y tenemos un montón de preguntas, pero quisiera plantearte una última pregunta ya para cerrar el espacio y el seminario. Y esta pregunta te la hace Anderson Camilo Rodríguez Nieto. Es muy precisa. Dice: hola María Teresa, ¿cómo se hace una crítica según tu opinión? No sé, porque yo no soy una crítica de hacer reseñas críticas en periódicos, en libros. Yo no soy eso, no tengo quizá tanto ejercicio de eso. Cuando yo he hecho algo así, lo he hecho cuando he escrito en un diario o para un periódico o para una revista. Mi opinión sobre un libro ha sido desde un lugar medio, como hago casi todas las cosas, desde un lugar más de escritora y de lectora, digamos, ¿no? Diciendo qué cosas me conmovían de ese libro que acabo de leer, que he leído, ¿no? Pero es verdad que la crítica, desde un sentido más académico, es un género también, ¿no? Y ese género tiene algunas reglas y demás. Bueno, yo lo he hecho de un modo también desviado, si se quiere, como otras cosas. María Teresa, yo te quiero agradecer un montón por tu tiempo, por tu corazón, por tu dedicación del día de hoy, por tu lectura, por la manera en que has respondido las preguntas de la gente, por la manera en que nos has acompañado durante todo el seminario. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado hoy y en otras ocasiones. Queremos contarles que hasta finales de octubre todo el material del seminario, todas las conferencias que se hicieron, las vamos a tener disponibles en YouTube, excepto las sesiones del taller con Fanuel Anandías. Esas no tenemos permiso para ponerlas allí, y tampoco van a estar las sesiones con María José Ferrada, porque allí lo que se hizo fue un trabajo de taller de escritura con un grupo de 20 personas. Pero más allá de eso, va a estar todo disponible. Disfrútenlo. De aquí al 30 de octubre todavía hay bastante tiempo como para que ustedes repasen aquello que querían repasar del seminario. Y ya luego estaremos comunicándonos y volviendo para contarles cómo sigue el año que viene el LIGPE. Sigan conectados con nosotros, sigan haciendo parte de esta comunidad, de esta familia que se ha ampliado a toda Latinoamérica este año. Muchas, muchas gracias por haber estado, y desde acá les enviamos todo lo mejor para estos tiempos que vienen. Gracias a vos, a Andrés, a Mariana y a todos. Bien. Creo que ahí se nos congeló un poco María Teresa, seguramente por la gran afluencia de mensajes. Sí, ahí te nos congelaste un poquito. Yo creo que fue la gran afluencia de mensajes que hubo, una avalancha. Decía que te agradecía a vos y a Mariana y a todos, bueno, por este afecto, este cariño, ¿no?
A ti, María Teresa, esperamos volverte a tener de nuevo también por acá en Colombia. Ojalá que las cosas se normalicen un poco Ojalá. y veamos cómo sigue. Un abrazo, María Teresa, que pases una feliz noche en la Argentina, una feliz Un noche abrazo. para todos. Un Que estén abrazo para ti. muy, muy bien. Hasta luego. Buenas Chao, chao. noches.